Buenas tardes, hermanos. Vamos a empezar nuestro estudio de la de la Sociedad Femenil Eunice de la Iglesia Getsemaní de Coyoacán. Y vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 88. Salmo 88, y vamos a dar lectura a los 18 versículos. Salmo número 88. Estamos con los estudios del libro de los Salmos. Y bueno, ya hemos llegado hasta el capítulo 88. El Señor quiera que se continúen dando los estudios hasta que terminemos los 150 capítulos. Salmo 88 dice la palabra del Señor así: Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Muy contado entre los que descienden al sepulcro, soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya, y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira, y me has afligido con todas tus ondas. Has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día. He extendido a ti mis manos. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores, he estado medroso. Sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Me han rodeado como aguas continuamente y me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Amén. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Oramos a ti, Señor, para que nos guíe siempre en el estudio que tenemos de la Biblia, Señor. Que tu Espíritu Santo nos infunda siempre el conocimiento suficiente para que la fe que ya nos has dado y que tenemos siga manteniéndose y siga creciendo. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Bueno, el Salmo 88 que estamos considerando es un salmo de lamento, ¿verdad? Es un salmo en donde encontramos pues muchos expresiones por parte del salmista, las cuales son expresiones de dolor, son expresiones de un sufrimiento que está pasando el salmista. No sabemos qué tipo de sufrimiento. Seguramente el salmista está enfermo por las descripciones que nos da el salmo. Seguramente está enfermo de los ojos, del cuerpo, de alguna situación, y no sabemos exactamente, ¿verdad? Porque pues muchas veces los salmistas usan, los escritores, no solamente salmistas, todos los escritores de la Biblia usan analogías, comparaciones. No sabemos si es realmente una enfermedad física, pero lo que sí nos deja ver el Salmo es una situación difícil en la vida del salmista. Es una situación en la cual él se encuentra pues abatido y está en una crisis el salmista, ¿verdad? Lo podemos notar por la forma como él escribe, que el salmista se encuentra en esta situación de crisis en su vida. Y bueno, a pesar de la nota triste que encontramos en el Salmo, porque son notas de lamento, de tristeza, bueno, a pesar de ello, el Salmo nos alienta, ¿verdad? O nos alienta a conocer. El Salmo nos indica quiénes son los escritores. Es importante, ¿verdad? El encabezado que tenemos allá arriba es importante y tiene mucho que ver
con el trasfondo del salmo, ¿verdad? Y también con la personalidad del salmista. Ahorita la vamos a explicar. Dice el epígrafe arriba del salmo, el título pequeño, que es un cántico, ¿verdad? Cántico, y es un salmo para los hijos de Coré, al músico principal, para cantar sobre Mahalat, másquil de Emán Esfraíta. Ya habíamos comentado que un másquil es un escrito sagrado, ¿verdad? Así que lo de hasta abajo nos importa. Bueno, todo importa, pero lo que vamos a hablar ahorita nos importa mucho lo de hasta abajo, donde dice másquil de Emán Esraíta. Esraíta es una palabra que se usa para decir que es nativo de alguna parte, oriundo de alguna parte. La última palabra es Raíta. Y la palabra Emán, bueno, es un nombre, ¿verdad? Fue un personaje de la tribu de Leví, que se dedicaba precisamente a la parte que le correspondía a Emán, a su familia, padres e hijos, y más descendientes y ascendientes, era la alabanza al Señor, la adoración al Señor. Recordemos que los levitas eran encargados del templo, pero cada uno de los clanes de la tribu de Leví tenía ciertas funciones dentro del templo. Unos se ocupaban de los incensarios, otros se ocupaban de los sacrificios, de ayudar al sacerdote, otros se ocupaban de lavar los utensilios, etcétera, etcétera. Otros de cantar, de arreglar el inmueble. Esos eran los de la tribu de Leví. Y este hombre, entonces, Emán, quien escribe el salmo, porque él es el escritor, no son los hijos de Coré. O sea, los hijos de Coré eran cantores y ellos entonaban los salmos. Quien escribe el salmo es Emán, porque lo dice abajo, ¿verdad? Másquil de Emán, escrito sagrado de Emán. Bueno, a pesar de la nota triste del salmo que estamos ya leyendo, nos alienta mucho saber que el escritor fue un líder de adoración. Eso nos alienta bastante. Y ya desde ahí miramos, ¿verdad?, hacia dónde queremos enfocar esta idea, o hacia dónde está enfocada la idea, no que lo queramos a nosotros, sino que ya está enfocada por el Señor. Y el enfoque va directo, ¿verdad?, a una persona que está sufriendo, una persona que está en una crisis emocional, una crisis física, pero es una persona que su labor principal es alabar y adorar al Señor de los ejércitos, a Jehová de los ejércitos. Así que nos deja ver ya mucho, ¿verdad? Lo podemos decir de una vez de entrada, lo estamos viendo, que a pesar de las crisis, a pesar de las situaciones difíciles que tengamos, si nuestro respaldo es la adoración al Señor, es decir, si nuestra vida anterior o nos hemos estado dedicando a la adoración al Señor, eso es una base muy fuerte para soportar la crisis en la que estemos. Más o menos por ahí va enfocado el Salmo, ¿verdad? Y más o menos va por allí, digo, la palabra más o menos es una forma de hablar. A ver, y se entiende, ¿verdad? Pero va enfocado el Salmo para lo que estoy mencionando. Les invito a que busquen ahí en su Biblia, ahí mismo en el Antiguo Testamento, unos libros atrás, en el primer libro de las Crónicas, primer libro de Crónicas, en el capítulo 16, vamos a ver en dónde nos muestra la Biblia que este hombre existió, ¿verdad? Emán. Estamos hablando de Emán. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 41 y 42. Primero de Crónicas 16, versículo 41 y 42. Le voy a dar lectura. Dice: y con ellos a Emán, aquí está Emán, ¿verdad?, a Jedutún y a los otros escogidos declarados por sus nombres para glorificar a Jehová, porque es eterna su misericordia. Con ellos a Emán y a Jedutún con trompetas y címbalos para los que tocaban, y con otros instrumentos de música de Dios, y a los hijos de Jedutún para porteros. Era Emán con otras personas, ¿verdad? Eran encargados de la adoración al Señor. Allí mismo en el capítulo 25 del primer libro de las Crónicas, primer libro de las Crónicas, capítulo 25, versículo 5, dice la palabra del Señor: todos estos fueron hijos de Emán, vidente del rey en las cosas de Dios, para exaltar su poder, y Dios dio a Emán 14 hijos y 3 hijas. Es decir, estamos hablando de una persona, ¿verdad? Bueno, esos dos textos que ya ahorita mencionamos son un respaldo para ver lo que estamos hablando, ¿verdad?
acerca de este personaje que su función era alabar al Señor. Ya vimos con qué instrumentos, etcétera, la forma en cómo lo hacía. Bueno, los primeros 3 versículos, esto fue apenas una pequeña introducción del Salmo, de lo que vamos a hablar. Es muy pequeña, no nos va a llevar mucho tiempo el estudio. Los versículos 3 también, los primeros 3 versículos, perdón. Miramos ahí, el salmista nos deja ver un clamor de urgencia, ¿verdad? Dicen los primeros 3 versículos: oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cerca al Seol. Entonces, en el versículo 1 hay una nota positiva, ¿verdad? Oh Jehová, Dios de mi salvación. Es una nota muy positiva, que son únicamente pocos versículos los que hablan de notas positivas, ya que este salmo, esto es importante, todo es importante, ¿verdad? Pero es una información que tenemos para nosotros. El Salmo número 88 es el salmo que es el único salmo entre los 150 salmos, es el único que termina con una nota negativa. Usted puede checar cualquier salmo, véalo cómo termina, y termina siempre con notas positivas, hablando del Señor, de la alabanza del pueblo, etcétera. Pero el Salmo 88 es el único que termina así, de una manera negativa. Por eso se considera, muchos lo titulan, ¿verdad? Entre muchos títulos, algunos le llaman el salmo triste del salterio, ¿verdad? El salterio, bueno, son los salmos, ¿verdad? Entonces, a pesar de ello, a pesar que es el salmo que habla con mucha tristeza, otros lo titulan el salmo más triste de la historia, etcétera, ¿verdad? Porque sí, si miramos casi todos los versículos, excepto 3, el 1, 9 y 1, 9 y 13 son los versículos que son positivos, el 1, el 9 y el 13, únicamente esos 3 versículos. Todos los demás hablan de una forma negativa, ¿verdad? De tristeza, de dolor, de muerte, de angustia. Y termina el salmo también con una nota pues negativa. Dice el versículo 18: has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Y ahí termina el salmo, ¿verdad? De una forma así muy negativa. No estoy diciendo que la palabra del Señor sea negativa y que no, o sea, sino el contexto, las palabras, lo que escribe son notas negativas, ¿verdad? Pero a pesar de ello, ¿verdad? Encontramos algunas luces que son notas positivas, y el salmista entonces se dirige a Dios diciéndole: Dios de mi salvación. Esta manera en cómo el salmista se dirige a Dios, hablándole: Dios de mi salvación, está indicando la fe que tiene el salmista. Y no solamente la fe que tiene el salmista en el Señor, sino la experiencia que tiene con el Señor. Entonces es una confianza plena, definitiva en el Señor, porque ahí está mirando, ¿verdad?, el salmista que Dios, a pesar de la angustia que está permitiendo que pase, el Señor siempre está con él. Por eso es que puede clamar al Señor, porque confía en Él. Todos aquellos que no claman al Señor es pues obvio, ¿verdad?, porque no confían en el Señor. El cristiano entonces, cuando estamos en cualquier tipo de situación negativa, como lo está el salmista, de una manera espontánea, ¿verdad?, clama al Señor en cualquier necesidad que tengamos. Y bueno, clamamos al Señor como el salmista lo hace, porque confiamos en Él, como el salmista confiaba en el Señor. Y pues bueno, posiblemente el Señor no responda, ¿verdad?, en el instante a las peticiones, al clamor que hace el pueblo. Pero el salmista persiste en la oración. O sea, el salmista se da cuenta que empieza a clamar y no hay respuesta como él quiere, ¿verdad? Y entonces él no se desanima y no tira la toalla y no deja de clamar, sino todo lo contrario, continúa luchando, continúa esforzándose y continúa sobre todo confiando en el Señor. Versículos 4 al 9, ya los leímos, quizá leamos alguna parte. Aquí el salmista describe el sufrimiento que tiene, ¿verdad? Todo el sufrimiento que él está pasando.
Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Es decir, él siente que está a punto de morir. O sea, es una forma de escribir, está escribiendo de una manera poética para decir que él siente que está a punto de morir por toda la enfermedad que quizá tenga en su cuerpo. No lo sabemos exactamente qué es lo que le está pasando, pero él está haciendo una descripción de lo que está pasando como sufrimiento, está describiendo su sufrimiento. Y el texto, ¿verdad? Los versículos que estamos leyendo del 4 al 9 indican una situación de enfermedad grave, y pues por eso es que el salmista se mantiene, está con dolor, está a punto quizá de morir y expresa esto. Así que eh, a pesar de que todas las personas, ¿verdad?, le cuentan como muerto, es lo que dice él, se escribe que las personas quizás se han enterado de su estado físico, de su estado de salud, y todas las personas ya lo cuentan como, pues como si él estuviera ya a punto de morir. A pesar de esto, el salmista pues se siente no solo, ¿verdad? O sea, él sabe que no está solo y él sigue orando y confiando solamente en el Señor. En el versículo 10 y 12 nos encontramos con unas preguntas, ¿verdad?, que hace el salmista. Son varias preguntas en los 3 versículos y bueno, podemos pensar que no hay mucha respuesta a estas preguntas en el tiempo en que se escribió el Antiguo Testamento. Dice el versículo 10, ¿manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? Son Abadón, sepulcro, Seol son sinónimos para el lugar donde se encuentran los muertos, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento. Serán conocidas, versículo 12, serán conocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido. Y realmente estas preguntas, desde la perspectiva del Antiguo Testamento, no tienen una respuesta completa hasta el Nuevo Testamento, que llega a nuestro Señor Jesucristo, y es a través de su resurrección, de su ministerio, de su muerte, resurrección y ascensión, que estas respuestas que estas preguntas tienen una respuesta. Solamente hasta el Nuevo Testamento. Así que los personajes, los salmistas, cuando tenían las visiones del Señor y cuando el Espíritu Santo les daba que escribir, ellos tenían ciertas visiones, sí, pero no tenían una visión completa como lo tuvieron los apóstoles en el Nuevo Testamento. Pablo, los escritores del Nuevo Testamento, todos los escritores tienen ya una visión más completa de toda la revelación que es de nuestro Señor Jesucristo en esta vida. Entonces, esas preguntas que se hacen, ¿verdad?, se encuentran todas las respuestas en Cristo Jesús, en su resurrección, principalmente en la resurrección, ¿verdad? Y encontramos también nosotros, ¿verdad?, que ya finalmente los últimos versículos del 13 hasta el 18, encontramos también un lamento con una rogativa. Bueno, ya leímos los versículos, ¿verdad? Y bueno, a pesar de la tristeza que tiene el salmista, tiene tristeza y tiene mucho desconsuelo en su vida, él sigue persistiendo, ¿verdad?, en la adoración. Sino se escucha muy repetitivo en el Salmo, ¿verdad?, que él regresa a la oración, regresa a la adoración, está constante confiando en el Señor. Pues eso es lo que el salmista encontró que sería su respuesta o la solución a su problema. Regresar al Señor, seguir confiando, seguir orando, seguir practicando todo lo que nos indica la Escritura. Bueno, ya dijimos los versículos, ¿verdad? Los versículos pues positivos, y que a pesar de la tristeza y el desconsuelo, el salmista persiste en la adoración. Versículo 1, oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Versículo 9, mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día, he extendido a ti mis manos. Versículo 13, mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presenta delante de ti. Es decir, el salmista en cada uno de los sectores de su vida, él hace pausas y ora al Señor, confía en el Señor.
Entonces, la actitud del salmista que está tomando es un ejemplo, ¿verdad?, para todos los cristianos, para todos los creyentes. En el versículo 14 hay unas preguntas también, aparte de las del versículo 10 al 12. En el versículo 14 hay unas preguntas y, bueno, vamos a leerlas. Dice: ¿por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Estos por qué del versículo 14 son dos, encuentran eco en muchas vidas de nosotros. No solo de nosotros, en la vida de muchos seres humanos de que ya murieron y que van a vivir, encuentra eco, ¿verdad?, en muchas vidas, pues el Señor permite el sufrimiento a sus hijos. El Señor permite que suframos de cierta forma, no porque lo desee, sino no sabemos por qué exactamente, pero el Señor lo permite. Si estamos enfermos ahorita, es porque el Señor lo ha permitido. Quizá no sea su voluntad. El Señor quizá no quería que nosotros, no quizá, sino que el Señor pues no quiere, ¿verdad?, que ninguna persona se alimente mal. Sin embargo, a veces nos alimentamos mal con grasas, azúcares, carbohidratos, etcétera, 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 y nos enfermamos. Pero no era la voluntad del Señor. Sin embargo, Dios lo permite. Pues, ¿por qué no sabemos? O sea, Dios tiene el control, el poder para hacer lo que Él desee. Sí, claro que sí, pero Dios es un Dios de lógica, ¿verdad? Dios obra conforme a su voluntad, Dios obra conforme al orden que Él tiene establecido ya. Así que el Señor permite las enfermedades en nuestra vida. ¿Por qué? No lo sabemos, pero Él las permite. A veces hay enfermedades que nosotros no las fabricamos, no somos los responsables de ellas, ¿no? Como la diabetes. Como la diabetes es una enfermedad que sí es fabricada por uno mismo, ¿verdad? A pesar de la herencia, si yo tengo herencia, pues la puedo evitar si me controlo, pero si no, aunque no tenga herencia de un diabético, si me dedico a comer cosas que no debo comer, seguramente me voy a enfermar. Pero el Señor, Él permite estas enfermedades. Y bueno, el salmista, ¿verdad?, expresa sus dudas con Dios. O sea, porque lo que está hablando él en el versículo 14 son dudas que él tiene. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? Él se siente así desechado, él se siente que Dios lo ha abandonado por toda la situación que está viviendo. Está en crisis, ya lo dijimos, está en crisis, está enfermo, no sabemos qué más ha pasado, pero está en una crisis, está sufriendo el salmista, está en sufrimiento. Se siente ya muerto, etcétera. Y entonces él dice: ¿por qué, Señor? ¿Por qué me desechas? ¿Por qué desechas mi alma? ¿Por qué escondes tu rostro de mí? Son preguntas fuertes y mucha gente las ha hecho. Quizá nosotros lo hemos hecho, no sé. Le preguntaba al Señor: ¿por qué, Señor, siento que no estás conmigo? Siento que no me ayudas. El Señor está con nosotros, claro que sí. Él permite sufrimiento en nuestras vidas. Y el salmista expresa ese sufrimiento, expresa sus dudas con Dios. Y Dios desea precisamente esto, que abramos nuestro corazón delante de Él. No del hombre, sino delante de Él. Delante del hombre no es necesario que abramos el corazón. Es innecesario que una persona vaya ante un sacerdote católico y confiese sus pecados. No tiene sentido. No tiene ningún sentido, ni con nadie, ni con el pastor, ni con ningún anciano, ni con nadie, porque con Dios esa es la situación. No hay ninguna barrera entre Dios y el hombre, nada. Hay un mediador que es Jesucristo, ¿verdad? Eso dice la palabra del Señor. Así que el Señor Dios desea que abramos nuestros corazones, que le expresemos lo que sintamos, ¿verdad? Los salmos los leemos, ¿verdad? El Salmo 3, por ejemplo, es un salmo de lamento. Dice el Salmo 3, Señor, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Dice el salmista, ¿verdad? Oh Jehová, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? La Reina Valera le pone ahí unos signos de admiración. Oh Jehová, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Se está lamentando, está diciendo: ¿por qué, Señor? ¿Hasta cuándo vendrás para librarme del terrible castigo, etcétera, etcétera?
Entonces Dios permite, ¿verdad? Dios desea que nosotros le expresemos lo que sentimos, lo que tenemos, las emociones que hay en nuestra vida. Es importante que le abramos el corazón. El profeta Jeremías comenzó su ministerio así, diciendo al Señor: ¿por qué, Señor, pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? Etcétera, etcétera. Entonces es muy importante para nosotros, para una sanidad interior, que expresemos a Dios qué es lo que nos está ocurriendo. Así que el salmista expresa su pena y lo hace a Dios, ¿verdad? Le hace conocer a Dios cuál es la situación. Bueno, vamos a terminar el salmo. ¿Cómo podemos terminar el salmo? ¿Cómo podemos concluir? Podemos preguntar: ¿por qué el salmo termina con una nota triste? ¿Por qué termina así con una triste? Bueno, la Biblia es realista, ¿verdad? La Biblia es realista y la Biblia no esconde la realidad del sufrimiento. La Biblia habla del sufrimiento. Dice una parte de la Escritura que no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Bueno, es verdad, pero veamos bien cómo dice el texto, porque hubo muchos hombres que padecieron hambre. Si miramos el Nuevo Testamento, simplemente Pablo se dedicó a levantar ofrendas de amor para la gente pobre en Jerusalén. Había mucha gente pobre en Jerusalén, mucho necesitado, y eran justos. Entonces, Job simplemente fue un hombre que perdió todo y que sufrió, y era un justo. Así que entendamos bien los textos. Ese texto que yo acabo de decir, que no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, no aplica a lo que estamos diciendo. Es un texto que, si lo usamos para decir que el cristiano no sufre o que no debe de sufrir o que siempre debe ser rico, está mal. Eso es el evangelio de la prosperidad, y eso nosotros, la fe reformada, no lo cree, no lo predica. O sea, dice la teología de la prosperidad: el cristiano es un hijo de un rey. El cristiano es hijo de Jesucristo, el Rey de Reyes. Así que Él es un rey también. El cristiano es un rey pequeño, pero es un rey. Así que si Cristo es rico, es poderoso, Él también es rico, y el cristiano debe ser rico. Si el cristiano es pobre, está en pecado, hay algo en su vida, no diezma, por eso le va mal. Eso no es cierto, eso es mentira. Eso es mentira. Entonces, la fe reformada no cree esto. La fe reformada cree, ¿verdad?, que Dios permite la enfermedad en nosotros, que Dios muchas veces permite la pobreza, permite la enfermedad, con un fin, con una finalidad, de usar esas penas para atraerlo más a Él. Eso lo vimos en el libro de Job mucho, ¿verdad? Bueno, entonces, para terminar, ¿por qué el Salmo termina con una nota triste? Ya dijimos que la Biblia es realista y no esconde la realidad del sufrimiento. Algunos beneficios del Salmo que podemos encontrar, algunos, 4 solamente, los voy a enumerar, a mencionar. Número 1, que el Salmo muestra la posibilidad que en esta vida haya sufrimiento sin alivio. Qué triste y doloroso, sí, pero hay a veces enfermedades, y lo hemos visto, que sean hermanos en Cristo, que mueren con mucho dolor, con enfermedades, con mucho sufrimiento, pero son hermanos en Cristo. Entonces la Biblia, el Salmo, nos deja ver la realidad. ¿Cuál es la realidad esta? Que Dios muchas veces permite estas enfermedades y que no tienen una cura. Pues el Señor así lo permite. ¿Por qué? No lo sabemos. ¿Es triste? Sí, claro que es triste, ¿verdad? Y no nos alegramos de ninguna manera, pero el Señor así obra. No lo sabemos. ¿Por qué obra así? Número 2, este mundo no es el estado final. Digo, a pesar del punto número 1, que las enfermedades están y que muchos hermanos o muchos de nosotros podemos morir de enfermedades sin alivio, a pesar de ello, el Salmo nos deja ver que este mundo no es el estado final, no es el estado final. Dios tiene algo mejor para su pueblo, Dios tiene algo mejor para sus hijos. Número 3, el Salmo nos indica que el autor salió de la crisis y Dios lo usó para dirigir a muchos en la adoración y en la alabanza. Qué importante, ¿verdad? Se ora muchas veces, o uno mismo ora: Señor, sácame esta enfermedad, por favor, no puedo ver bien, Señor, mira, no puedo leer, estoy tan enfermo, Señor, que no leo, no veo borroso, Señor, estoy enfermo, sácame esta enfermedad. Pablo se lo pidió, ¿no? Pablo se lo pidió: Señor, quítame de esta enfermedad que tengo, Señor,
quítame del aguijón que tengo, no sabemos qué era, quizá una enfermedad. El Señor no se lo quitó. El Señor no alivió a San Pablo de Tarso, no lo alivió, y siguió con su enfermedad ministrando, ayudando, sirviendo al pueblo del Señor. Así que Dios nos deja ver en el Salmo, ¿verdad?, que el salmista sale de la enfermedad y él se puso a trabajar. Entonces, yo me acuerdo que una vez fuimos a visitar y un hermano con el que fuimos a ver a un enfermo, y el hermano que fui le preguntó él al hermano, bueno, ¿para qué quieres sanar? ¿Para qué quieres ser sano? Y a mí hasta me cayó un poco mal el hermano. Dije, qué hermano tan más imprudente, ¿por qué está diciendo esto? En vez de que lo venga a consolar, no se preocupe, hermano, a apapacharlo. No, le está preguntando que para qué quiere sanar. O sea, y sí, la verdad, yo ya después analizando lo veo ahorita, es verdad. El cristiano diría, Señor, quiero que me sanes para darte gloria y seguir trabajando en tu reino, Señor. Punto. Número 4. El salmista está en la oscuridad. Ya lo leímos, está en la oscuridad, perdió amigos, etcétera, está en la oscuridad, pero sigue orando y confiando en el Señor de la luz, y eso es importante para nosotros. Bueno, hasta aquí terminamos el estudio del Salmo número 88, y vamos a pedirle al Señor que sea Él solamente, su Espíritu Santo, quien aplique estas verdades a nuestra vida. Señor, te damos las gracias nuevamente y te rogamos en el nombre de Jesús que seas tú, Señor, a través de tu palabra, de tu Espíritu Santo y de nuestra fe, que apliques, Señor, esas verdades en nuestra vida. Permite que si estamos tristes, si estamos adoloridos por alguna enfermedad física, Señor, o quizá nuestra alma esté atribulada, cansada, Señor, que seas tú el que nos siga confortando. Confiamos en ti, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos levantes, que tú nos fortalezcas y que sigamos trabajando en tu reino, Señor, para darte a ti la gloria y la honra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén.